Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Es un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes. Agradezco la invitación que me ha realizado la Academia Latinoamericana de Contadores. Estaremos en esta hora siguiente hablando sobre los recursos administrativos que se pueden presentar en materia tributaria acorde a el Código Tributario, que específicamente es la vía de impugnación para aquellos ajustes o multas que establezca la Administración Tributaria, que generalmente la conocemos como DGI. Mi persona, María Félix Estrada, estará compartiendo con ustedes y para quienes nos acompañen en los siguientes encuentros durante este curso, en donde aprenderán ustedes casuística basado en la realidad. Hablaremos sobre algunos ajustes que están implementando las autoridades tributarias, pero también conocerán ustedes de mano de lo que establece nuestra legislación nicaragüense sobre cada una de las etapas procesales para que ustedes como contadores o como abogados sepan también conocer cómo elaborar un expediente fiscal, cómo ir elaborando los recursos de impugnación y también conoceremos algunos detalles que muchas veces se nos escapan durante el proceso de auditoría de cómo fortalecer aquellos detalles que quizás la compañía o la empresa necesita todavía mejorar en una vía de recursos para poder obtener algún resultado favorable para la compañía, ¿verdad? Quizás muchas de las empresas tienen toda su contabilidad en orden, pero dejamos a un lado lo que son los soportes. Y en ese tipo de situaciones es que estaremos también conversando para que ustedes sepan de qué manera soportar mejor las transacciones que realizan las empresas en donde ustedes laboran o asesoran. Durante este curso de recursos administrativos, básicamente estaremos compartiendo en cada uno de los encuentros con 5 áreas fundamentales. Número 1, que son los principios constitucionales de tributación. Sabemos, ¿verdad?, que desde el punto de vista jurídico, nuestra Carta Magna es la norma por excelencia, es la que tiene mayor prelación o jerarquía y de ahí derivan todos los derechos y las garantías de los contribuyentes. Entonces, muchas veces, quizás ustedes han visto que durante los recursos vamos ya mencionando cuáles garantías o cuáles principios se están violentando con una norma que estamos impugnando. Luego, en el segundo encuentro, estaremos hablando sobre el proceso de fiscalización de DGI, pero aquí hago una observación en vista de que también en la academia se va a impartir un curso específico sobre fiscalización y auditoría de la DGI. Acá lo que vamos a hacer es una recapitulación sobre algunos aspectos que son fundamentales que debemos de tener muy presente porque esto nos va a servir de base para nuestra vía de impugnación. En tercer lugar, vamos a entrar de lleno a los recursos de reposición y de revisión ante la DGI, que son las primeras 2 instancias que tenemos en esta vía de impugnación. Pero acá comentarles que ustedes van a aprender cómo elaborar un recurso. Eso es muy importante. Vamos también a facilitarles un modelo de recurso que contempla todos los requisitos que establece el artículo 94 del Código Tributario para que ustedes sepan cómo desarrollarlo, cómo implementarlo a cualquier tipo de situación de reparo o de multa que les haya notificado la DGI. En el cuarto momento de este curso estaremos hablando sobre el recurso de apelación que es resuelto por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo y las particularidades de cada uno de estos recursos, ¿verdad?
Y como quinto elemento, estaremos también conversando sobre otros medios de impugnación, que durante esta clase también voy a hablar sobre algunos tips que son poco conocidos y eso ocasiona que muchos contribuyentes no los utilicen. Y esto no es porque no estén vigentes o no se implementen, no, ¿verdad? Porque hay ciertos aspectos dentro de nuestra legislación que son válidos, vigentes y que no todos los contribuyentes los utilizan como herramientas de defensa por el simple hecho de su desconocimiento. Entonces, vamos por favor en la siguiente diapositiva para que entremos un poco en materia el día de hoy y también animarles, ¿verdad?, a que cada uno de estos temas estaremos profundizando con mayor detalle en el curso de recursos administrativos ante DGI. Bueno, en principio, como les comentaba, la Carta Magna o la Constitución Política es la norma por excelencia en nuestro ordenamiento jurídico. De ella emanan todas las normas posteriores, llámense leyes, decretos, circulares, avisos, normativas, no importa el nivel, pero la Carta Magna es la principal norma y ninguna de las otras la puede contradecir. Ahora bien, pensamos muchas veces que quizás la Constitución solo habla de manera abstracta sobre derechos humanos y esto no es así, ya que en materia tributaria también se establecen una serie de principios y de garantías que pueden ser invocados por los contribuyentes y estos deben de ser también de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos. Número uno, el principio de legalidad. Esto no es más que ningún funcionario nos puede exigir el cobro de un tributo que no esté establecido por ley. Pero fíjense bien que muchas veces confundimos de que, bueno, este tributo, quizás el impuesto sobre la renta, sí está en la ley de concertación tributaria, pero ¿qué pasa cuando la autoridad me cambia la base imponible o me cambia el periodo sobre el cual me está haciendo un reclamo? Esto también violenta el principio de legalidad porque nos dice también en el artículo 114 y 115 que fundamentan este principio de nuestra Carta Magna de que la ley debe definir los tipos impositivos, pero también sus bases imponibles, sus características, sus periodos de declaración y pago. Entonces, no se puede cambiar por discreción de la autoridad o asimismo por normativas que no hayan pasado por el procedimiento legal correspondiente, no se vuelven obligatorias para el contribuyente. Y esto permite que el contribuyente impugne cualquier disposición o resolución que violente este ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la seguridad jurídica? Esto es referido también a que, bueno, si tenemos reglas del juego claras que ya están establecidas en una ley, también la autoridad no puede cambiarlas cada cierto tiempo. Y esto involucra además el mantenimiento de los criterios institucionales. Quizás ustedes se han dado, han tenido o la oportunidad de ver casos en donde la autoridad ya ha emitido algún tipo de jurisprudencia o de resoluciones a través del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Muchas veces esos criterios son también invocados por el contribuyente porque esto nos da una luz de cómo se resolvió un determinado caso. Entonces, si yo tengo un caso muy similar, esto no debería de cambiarse continuamente porque eso atentaría contra la seguridad jurídica de los contribuyentes. Ahora, también tenemos el principio de igualdad que está referido a que todos los contribuyentes son iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, también para yo poder exigir un derecho, resulta que tengo que ser tratado en la misma manera que otro contribuyente, pero que reciba las mismas prerrogativas que establece la ley en igual situación. Esto es, por ejemplo, si somos una zona franca, bueno, la ley de zona franca establece una serie de derechos. Hay dos empresas que son zonas francas porque una tiene exención y otra no. Bueno, podría darse el caso, ¿verdad?, de que una no cumplió con los requisitos de ley y otra sí.
porque para poder gozar también de una exoneración no basta con que esté establecido en la ley. Debemos de cumplir una serie de requisitos que la autoridad tributaria nos exige. Si nosotros cumplimos con tales requisitos, entonces podremos gozar de ese beneficio fiscal. A esto nos referimos también con el principio de igualdad. El debido proceso también establecido en el artículo 34 de la Constitución Política, que va de la mano con la tutela efectiva, es muy invocado, sobre todo cuando tenemos algunas orientaciones discrecionales de las autoridades y que se escapan del proceso normal que debería de llevar toda esta vía de impugnación. Cuando nos encontramos con una situación relacionada a este tipo, de que la autoridad nos indica de que debemos de optar, quizás supónganse que les oriente irse a apelación cuando ni siquiera han pasado por revisión. Eso violenta completamente lo que es el proceso y transgrede el principio establecido en el artículo 34 de la Constitución Política y por ende violenta la tutela efectiva que debería de tener el contribuyente a través de sus garantías procesales. Otro de los principios constitucionales que mucho invocamos en materia tributaria es la interdicción en la arbitrariedad. Sabemos que los funcionarios públicos se deben al ordenamiento jurídico y ninguna disposición puede ser utilizada como fundamento legal para que un funcionario público nos exija más allá de algo que establece la ley. Fíjense que cuando recibimos una notificación, ustedes van a ver que esas notificaciones que vienen de parte de las entidades públicas tienen una base legal y muchas veces es bastante extensa. Pero ¿qué pasaría si cada uno de ustedes comienza a revisar cada uno de los artículos que están enunciados en esa notificación o en esa resolución? Pueden darse cuenta que inclusive hay artículos que muchas veces no tienen que ver con nuestro caso o que están siendo utilizados fuera de contexto. Entonces, es importante que ustedes como futuros redactores de recursos o también como futuros asesores en materia de vías de impugnación, sepan identificar y leer cada detalle de cada documento que ustedes reciban de parte de las autoridades, porque es muy importante verificar si la autoridad, por ejemplo, que nos está firmando, tiene la competencia para poder hacerlo, o si la autoridad que nos ha notificado un reparo o una multa en realidad tenía las funciones correspondientes para poder hacerlo. Todo esto son situaciones que nos vamos a ir dando cuenta y que vamos a poder estudiar también a lo largo del curso. La capacidad contributiva, bueno, hoy en día no es tan común este tema, pero en algunos cuantos años atrás se hablaba, por ejemplo, de que si el impuesto municipal sobre ingresos, por ejemplo, era un tributo que afectaba la capacidad contributiva de los contribuyentes en vista de que ya existía otro, que era el impuesto sobre la renta, que gravaba los ingresos de los contribuyentes. En su momento, en la Corte Suprema se analizó este caso y se estableció de que no era un impuesto similar, puesto que era recaudado por una hacienda local y no por la fiscalidad nacional. Entonces, ahí nos encontramos en que en realidad en ese caso no se afectaba la capacidad contributiva, porque se trataba de tributos diferentes, recaudados por entidades diferentes, y no venía a lesionar pues tampoco las finanzas del contribuyente porque debían de cumplir con esta obligación tributaria tanto a nivel de GI como en las municipalidades. Pero ¿qué sucediera, por ejemplo, si hubiese un tributo que gravara, por ejemplo, el 100% de la ganancia? Bueno, esto evidentemente sería inconstitucional porque estaría lesionando el principio de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Bueno, estos son como los principios más importantes o que comúnmente estamos invocando, pero también a lo largo del curso, como les digo, vamos a estar utilizando también algunas sentencias para que ustedes puedan
tener de primera mano algunos casos que se han ventilado, ¿verdad? En los cuales ya existe alguna jurisprudencia y otros principios que también estaremos estudiando. En la siguiente diapositiva vamos a poder también ver el proceso de fiscalización, como ya les había adelantado, en este curso que es como continuidad del resto de capacitaciones que está llevando a cabo esta academia. No entraré tan a fondo a estudiar cada uno de los pasos del proceso de fiscalización. Sin embargo, sí vamos a resaltar algunos elementos porque desde el punto de vista procesal en los recursos es importante ir haciendo ese recuento de las formalidades de cada una de las etapas del proceso que ha llevado a cabo la DGI en sus instalaciones. Entonces, por eso que debemos de revisar desde el inicio la acreditación de los funcionarios, es decir, si en realidad el funcionario que nos está llegando cuenta con la capacidad suficiente para realizar esta auditoría, si el periodo que van a revisar no es un periodo prescrito, si los tributos que van a revisar corresponden en realidad al contribuyente, porque en caso contrario se podrían hacer en el momento algunas solicitudes de reforma al auto que se les ha notificado. O también puede ser que hay otros casos, por ejemplo, el alegato de la prescripción. Hay una resolución del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo que dice que la prescripción puede ser invocada no necesariamente al momento de la acreditación, sino que en el primer recurso, es decir, en el recurso de reposición. Luego también estaremos hablando acerca de dónde se debe llevar a cabo esta fiscalización, si es en el domicilio del contribuyente, cuáles son las formalidades de los recursos que estamos, recursos documentales que estamos proporcionando, ¿verdad? ¿Cómo garantizar la entrega de esa información? Fíjense que en la práctica he visto casos lamentables de contribuyentes que no hacen acta de entrega de la información, sea digital o en físico, que están proporcionando a las autoridades, y esto los deja en completa indefensión, porque esto va a constituir mi principal prueba al momento, por ejemplo, que la autoridad me diga que no suministré tal documentación o que basó su ajuste de conformidad con una base presunta o que tuvo que utilizar información exógena. Entonces, los debates vendrían, bueno, ¿por qué me fijaste en un determinado tributo en base a información exógena o base presunta si yo facilité esto y esto y esto y esto? Aquí tengo mi comprobante. Entonces, es muy importante que ustedes aprendamos, ¿verdad?, a poder hacer las entregas correspondientes de documentación. También he visto casos de empresas que entregan los libros contables originales y las autoridades se los llevan, o entregan también documentación original y se las llevan, y lamentablemente se han dado casos en que la información se extravía. Entonces, en todos esos casos es importante que ustedes siempre tengan un comprobante de entrega de la documentación. Además de toda documentación, también es mucho más relevante el poder aclarar cualquier duda con los auditores o supervisores encargados antes de que ellos levanten campo y se retiren, porque esto nos podría evitar cualquier determinación de un ajuste, ¿verdad? Porque recordemos que las autoridades, aquellos que no comprendan muy bien o que no se les ha facilitado la información correspondiente de manera completa, pues terminará derivando en un eventual ajuste, ¿verdad? En un reparo. Y tendremos el acta de cargos, que nos será notificado con los hallazgos preliminares que hayan encontrado los auditores. Muchas veces las personas consideran de que aquí se inicia la vía de recursos, pero la verdad es que no. Esta fase del acta de cargos, en donde el mismo código tributario nos establece la oportunidad de presentar un descargo que no es más que la oportunidad de tratar de desvanecer los ajustes que nos han sido notificados mediante la presentación de pruebas
podría el contribuyente, digamos, eliminarse o todo el ajuste que quizás porque no tuvo tiempo de preparar toda la información o porque algunos puntos no quedaron muy claros. Esta es una oportunidad de oro, pero es todavía una fase antes de la vía de recursos. Aquí, aunque tenemos esta oportunidad, estamos todavía dentro del proceso de fiscalización o de auditoría. Y después del escrito de descargo tenemos el reparo. Ahora que una vez notificado el reparo, es cuando comenzaría nuestra vía de recursos. Para ello vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos recursos que también estaremos estudiando a profundidad durante el curso acá en ALAC. Bueno, en esta vía administrativa, ¿verdad? Una vez que hemos recibido el reparo, ustedes podrán ver en la primera columna, comenzamos la impugnación con el recurso de reposición, para lo cual tenemos 8 días hábiles. Este recurso se presenta ante la primera instancia, la autoridad que me firmó el reparo o que me firmó la resolución que me ha negado un derecho. Y fíjense bien que hablo de reparo y de resolución que me ha negado un derecho. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque podemos presentar recursos no únicamente cuando tenemos un reparo. El artículo 93 del Código Tributario nos establece la facultad a todos los contribuyentes para poder impugnar cualquier acción, omisión o resolución. Fíjense bien que son 3 cosas las que se pueden impugnar y no solamente una resolución. Generalmente estamos acostumbrados a impugnar resoluciones que establezcan reparos o que establezcan ajustes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en su empresa están solicitando un reembolso de IVA y la autoridad dice que no ha lugar, no tiene derecho? Bueno, en este caso no es un reparo, es simplemente una negativa que nos ha establecido la autoridad, pero yo como contribuyente puedo decir, no estoy de acuerdo con esta resolución y vamos a impugnar porque tengo todos los elementos. La ley me respalda de que esta empresa sí tiene derecho a ese reembolso. Entonces, por esa negativa también se puede iniciar una vía de recursos administrativa. Ahora, fíjense bien que también habla el Código Tributario en este artículo 93 que les comentaba, que se puede impugnar por todo acto u omisión. ¿Qué significa la omisión? Bueno, que la autoridad no me ha contestado mi petición, que esto suele ser bastante regular en la práctica, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes ya han tenido esta experiencia de que presentan una solicitud, quizás tienen ustedes un problema en la BET y han generado ya sus tickets y de los tickets no se ha obtenido una resolución, una respuesta favorable y seguimos con el pegón ahí en la BET. Vienen ustedes y dicen, bueno, vamos a presentar una cartita porque ya pues a través del sistema no hemos tenido alguna resolución y ya ha pasado pues muchos meses. Entonces presentan su carta y resulta que después de que ustedes presenten esa carta, también pasan unos cuantos meses y siguen sin resolución, ¿verdad? Y cuando ustedes van a dar el correspondiente seguimiento, puede hacer que los funcionarios le digan, bueno, el caso está en revisión, vuelva la siguiente semana, vuelva dentro de 3 días, etcétera, y nunca vemos la resolución ni favorable ni negativa. Entonces ustedes dicen, ¿qué hacer acá? Bueno, el artículo 93 del Código Tributario es claro y nos dice que también podemos impugnar por cualquier omisión. Esto significa que si la autoridad no responde mi petición, debo de comenzar una vía administrativa de impugnación para solicitar y escalar el caso, ¿verdad?, a las autoridades superiores para que quizás ellas en esas instancias puedan dar una resolución o también una orientación, porque se ha dado
muchas situaciones en donde, por ejemplo, el caso ha llegado al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo y dice el tribunal, vuelvan los autos, que es decir, vuelva el expediente a la administración de renta y désele respuesta al contribuyente, procédase con el trámite que está solicitando. Entonces, hay muchas maneras de agilizar algunos procesos que quizás no tenemos tanto conocimiento, ¿verdad? Que pueda ayudarnos a agilizar esos pegones que tenemos quizás en la práctica. Ahora, en el curso estaremos también aprendiendo, más que sabernos este cuadro de memoria, es importantísimo que ustedes sepan cómo contar los plazos. Fíjense bien, porque quizás ustedes cada vez que vayan en una etapa van a ir revisando su cuadrito, este flujo. Pero saber cómo contar los días es fundamental en materia tributaria, porque se cuentan de manera diferente incluso para DGI, para alcaldía, en vía judicial, pero en este caso de DGI, que nos vamos a centrar en este momento, los días se cuentan como días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Y esto es importante que ustedes lo manejen y hago énfasis. Este conteo es para DGI porque no aplica para otras instancias tributarias. Tendríamos que irlo analizando caso por caso, ¿verdad? Quizás en otra oportunidad también ALAC irá haciendo algunos cursos de todas las vías de recursos y también se podría explicar el tema del conteo de los días. Pero acá, cada vez que nosotros contemos los días, recuérdenlo, de lunes a viernes, en los casos con DGI, son días hábiles. Ahora bien, el artículo 84 del Código Tributario nos dice que esos días comienzan a contarse a partir del día siguiente de la notificación. Pero aquí un alto, les hago una advertencia, DGI no lo cuenta así. Entonces, cuidado, van a perder un plazo por que es criterio de la autoridad comenzar a contar a partir del mismo día de la notificación. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque en esa situación, por un día podemos perder el caso, ¿verdad? Si usted no interpuso un escrito, estos son escritos formales y deben de presentarse dentro de los términos que establece la ley, porque no son simples cartas. Los recursos son escritos formales que deben de irse cumpliendo en tiempo. Bueno, entonces, como les decía, DGI generalmente cuenta a partir del mismo día y luego va contando de lunes a viernes para que ustedes lo tengan en cuenta que es mejor presentar los escritos días antes y no llegar hasta el último. Ahora también, según el artículo 85 del Código Tributario, cuando la notificación no es entregada al representante legal de la compañía, se establece 3 días adicionales. En la práctica es bastante riesgoso. Déjenme contarles porque generalmente las autoridades no siempre puedan aceptar estos 3 días y eventualmente tendría que dilucidarse más adelante esta situación, ¿verdad? Pero de que está en el Código Tributario es un derecho, aunque en la práctica no se está aceptando como tal. Bueno, tenemos entonces el primer recurso, ¿verdad? Que es el recurso de reposición que están ustedes viendo acá en pantalla. Y para ello tenemos 8 días hábiles contados a partir de la notificación que hemos recibido de nuestro reparo, de nuestra resolución que es negativa o inclusive de la omisión, ¿verdad? Estamos hablando. Una vez que se ha recibido, dice el Código Tributario que el contribuyente tiene 10 días hábiles para presentar pruebas. Cuidado, me cuentan esos 10 días desde que se presentó el recurso, porque eso no es así. Vamos a ver también acá en estas clases que esos 10 días hábiles de las pruebas se comienzan a contar a partir de la misma notificación del reparo, de la resolución que yo estoy impugnando. Entonces, en la práctica significa que después de los 8 días del recurso, en realidad solo tengo 2 días adicionales para presentar pruebas. Generalmente, la mayoría de colegas abogados lo que hacemos es presentar
las pruebas junto con el recurso para evitar cualquier malinterpretación, ¿verdad? Y perder el plazo correspondiente. Entonces, es muy importante que ustedes también tengan presente esto para que no se llegue el caso y se diga, bueno, que su recurso fue no al lugar porque no presentaron las pruebas correspondientes. Y luego de presentadas las pruebas, bueno, la autoridad tiene 30 días hábiles para presentar su resolución. ¿Qué pasa si la autoridad no emite su resolución o la notifica en los 30 días hábiles después del periodo probatorio? Bueno, se genera un derecho que se llama silencio administrativo positivo. Esto significa que prácticamente digamos que se ganó el caso, ¿verdad? O sea, el contribuyente tiene la razón por inactividad, falta de respuesta, a como ustedes le quieran denominar, de la autoridad que ha sido impugnada. Una vez que tenemos esa resolución, vamos a la segunda instancia, que sería el recurso de revisión. Este recurso ya se presenta ante el director general de ingresos y para ello tenemos 10 días hábiles. Los contamos también a partir de la notificación, pero aquí, ojo, mucho ojo. Para las pruebas ya se cuenta de manera diferente. Para las pruebas tenemos que un término igual de 10 días hábiles. Podrían decir ustedes, bueno, el gráfico dice 10 días hábiles, igual que en el caso anterior. Pero el conteo se hace de manera diferente. Acá en segunda instancia tenemos que esperar que la autoridad nos notifique un nuevo auto y que diga que se admite el recurso y que se abre el periodo probatorio. Mientras no se abre el periodo probatorio, digamos que no tengo yo obligación de correr a presentar pruebas, porque lo estaría haciendo de manera extemporánea o lo estaría haciendo en el tiempo que no corresponde al proceso, ¿verdad? Y todo esto también puede ocasionar de que la autoridad al final diga, bueno, que no se presentaron elementos durante el periodo probatorio correspondiente. Un punto también relevante es de que últimamente ha habido un criterio de las autoridades, sobre todo en DGI, en mencionar de que no son válidas las pruebas que se presentan durante estas instancias si no se habían presentado durante el proceso de auditoría. Esto no es completamente así, ¿verdad? Porque para eso el Código Tributario establece estas pruebas que permiten al contribuyente demostrar que tiene la razón. O sea, no solamente es invocar fundamentos legales, sino que también es probarlo, ¿verdad? Debido a la carga probatoria. Pero ya les comento pues del criterio que están teniendo hoy en día las autoridades. Por eso es muy importante, fíjense bien, que durante el periodo también de auditoría o de fiscalización, si no tienen un elemento, ofrecerlo. A futuro, o sea, estamos trabajando en ello, estamos tratando de ubicar tal información, se va a presentar más adelante, porque una prueba ofrecida no es lo mismo que una prueba no suministrada. Y eso también vamos a aprenderlo durante este curso. Bueno, en este caso ya la autoridad tiene más tiempo para emitir su resolución. Ustedes están viendo acá en pantalla, son 45 días hábiles. Y lo mismo, si no resuelve la autoridad en este tiempo, entonces se genera también el silencio administrativo positivo. Luego llegamos a la tercera instancia, que es como la instancia mayor, la más alta. Para ello, el recurso de apelación es de 15 días hábiles y lo contamos también a partir de la notificación que hemos recibido de la resolución. Acá hay unas cuantas variantes porque el contribuyente y DGI entran en igualdad de condiciones. Ambas son partes que van a tratar de demostrar que su posición es la correcta ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Lo único que acá puede ser desde carácter procesal que puedan algunos confundirse porque el recurso de apelación en físico inicialmente se presenta en la misma DGI
ante el director general de ingresos, pero le pedimos en el escrito que remita el recurso y el expediente al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Por eso es que ustedes están viendo en el segundo cuadrito que dice remisión 10 días. Desde que se presente el recurso de apelación, DGI tiene 10 días hábiles para remitir el expediente y el recurso ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Luego, posteriormente, vamos a recibir un auto en donde DGI nos dice, contribuyente, tienes 3 días hábiles para personarte, es decir, para presentarte ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, que básicamente decirle al tribunal, aquí estoy, vengo en representación de tal entidad. Y la contestación de agravios es para DGI. Para esto el Código Tributario establece 15 días y es por lo que les decía de que DGI entra como una parte más en el proceso y tiene que demostrar por qué emitió esa resolución y contestar también los agravios que ha presentado el contribuyente en su recurso de apelación. Luego de todas estas etapas intermedias, una vez que han pasado 15 días hábiles, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo emitirá un auto que les va a notificar que se apertura el periodo probatorio. Y ahí nuevamente, dentro de esa etapa especial, pueden presentar ustedes documentación, información y otros medios probatorios también que vamos a ver más adelante. Y para la resolución tenemos un término de 90 días desde que el expediente ha sido remitido por la DGI. Si el tribunal no responde en este plazo, pues también operará el silencio administrativo positivo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí en la siguiente diapositiva, exacto, estamos viendo los recursos, o mejor dicho, perdón, los requisitos que deben de tener los recursos administrativos en materia tributaria. Número 1, la autoridad ante quien se presenta. Esto puede ser, bueno, si estamos en recurso de reposición, quizás ante el administrador de renta. Ponemos su nombre y su cargo, ¿verdad? Si es ante el director general de ingresos o si es en recurso de apelación, ya sabemos que lo presentamos ante el director general de ingresos, pero le pedimos que lo traslade al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. El número RUC del contribuyente, sea este persona jurídica o persona natural, el poder para interponer los recursos, y también la cédula de identidad de la persona que está compareciendo con el poder correspondiente. Fíjense bien y mucho ojo porque también desde hace algún tiempo se están revisando muy detalladamente los poderes con los cuales comparecen los representantes ante estas vías de recursos. Y es importante el nivel de detalle que están pidiendo las autoridades porque solicitan, por ejemplo, que diga expresamente si es recurso de reposición y revisión ante DGI y si es recurso de apelación ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Hasta ese nivel de detalle se está llegando. Bueno, también el Código Tributario nos pide otros requisitos, ¿verdad? Como la relación de hechos, los fundamentos legales, las pruebas, ya sea que estén adjuntas o también que las tengamos que ofrecer, puede ser, ¿verdad? Determinando en determinados casos. Y como les decía, la ventaja que ustedes van a tener es que en este curso es que vamos a redactar un recurso y en el cual ustedes también van a tener la oportunidad de compartir algunos casos que provienen de la realidad y poder compararlo incluso con sus compañeros para que tengan un modelo de recurso que les permita redactarlos a ustedes mismos y pueda ser adaptable a cualquier tipo de situación. En la siguiente diapositiva tenemos también los principales medios de prueba, porque muchas veces pensamos que los medios de prueba solamente son los documentos, es decir, que le sacamos fotocopia a la factura, que tenemos unos contratos
o entregamos inclusive información en digital de los registros contables de la compañía, etcétera. No, pero desde el punto de vista legal existen otros medios probatorios, como por ejemplo la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Bueno, puede ser de que el caso, yo tuve un caso igual en corte y en esa ocasión yo lo gané. Si no hay una reforma legal que justifique una variante, entonces no puede la autoridad tributaria venir a mantenerme un reparo sobre un caso que ya fue juzgado, que ya pasó por toda una vía administrativa de impugnación y ya existe una sentencia firme. Lo otro es el dictamen fiscal. Hoy en día, fíjense que no existe la normativa propiamente del dictamen fiscal. Sin embargo, para muchos de ustedes que son contadores, quizás están familiarizados con este término porque sí en la práctica se está utilizando una serie de, puede ser certificaciones o documentos que emiten los contadores públicos en donde certifican de determinados movimientos contables, pero la verdad es que el procedimiento para la emisión del dictamen fiscal no se ha emitido. Es una deuda que está desde que está en vigencia el Código Tributario, porque ahí se establecía que se iba a emitir una normativa, la cual hasta este momento no se ha emitido. Pero digamos que en la práctica hay documentos que emiten los contadores que son utilizados a especie de dictamen fiscal. Luego tenemos también algunas pruebas que en materia civil son muy ocupadas, como los testigos, las inspecciones, otro tipo también, en este caso también el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo implementa también las audiencias. Esto es basado en el derecho común, de manera supletoria pueden ser invocados. La presunción, pero ese es utilizado más por la administración tributaria, es decir, por TGI, cuando el contribuyente no suministra la información completa, ¿verdad? Y los derivados de medios electrónicos. Bueno, esto está referido también, presentamos pruebas digitales, es decir, tenemos algunos registros contables que son tan extensos y los podemos presentar de manera digital, o también si tenemos, por ejemplo, algún problema que se nos ha generado de la ventanilla electrónica tributaria, podemos tomar los screens y presentarlos como prueba. Vamos a ver en la siguiente diapositiva también algunos aspectos procesales que estaremos entrando a profundidad en el curso. Por ejemplo, no es lo mismo la competencia institucional para conocer un caso que para resolver. Por ejemplo, les decía de que el recurso de apelación se conoce es decir, se presenta ante el director general de ingresos, pero no es la autoridad que va a resolver. Él solo conoce del recurso. Es más, hasta les puede decir que su recurso es extemporáneo, que su recurso no cumple con los requisitos, por lo cual los mandaría a subsanar. Y quien va a resolver es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Por eso es inclusive importantísimo saber cada una de las etapas y cuáles son las funciones que le corresponden a cada una de las entidades. Los actos recurribles, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, ya les comentaba, ¿verdad? Que hasta por las omisiones podemos recurrir, pero también es criterio de las autoridades que hay actos que no pueden ser recurribles. Por ejemplo, cuando existe un arreglo de pago o cuando ya existe una deuda en firme y lo que está enviando lo que está enviando la autoridad tributaria es un cobro. Entonces, si es un cobro o una obligación tributaria que ya pasó por todo el proceso de la vía administrativa, no puede ser recurrido por el contribuyente. También las consultas, cuando se hacen consultas formales ante la autoridad tributaria, ¿verdad? Que es un proceso especial que establece el artículo 73 y 74 del Código Tributario, una vez que la autoridad emite su opinión, no puede ser recurrible porque así lo establece la ley misma. El silencio administrativo positivo, ya les comentaba que el efecto que produce es que el contribuyente tiene la razón.
si la autoridad no emite su resolución en tiempo. No obstante, no hay que brincar de alegría porque ya ha sido también criterio en resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo y de la Corte Suprema de Justicia también, que si el derecho que se está invocando, aunque la autoridad no haya resuelto en el plazo que le correspondía, pero si ese derecho no tiene fundamento legal, óigase bien, o el contribuyente no ha presentado las pruebas correspondientes que determinen los indicios de que en realidad tiene derecho a lo que está pidiendo o que lo que está pidiendo es algo que es ilegal, entonces no aplica del todo el silencio administrativo positivo, así sea que la autoridad haya emitido su resolución fuera de tiempo. La prescripción, bueno, ¿qué vamos a abordar acá? Sabemos que en materia tributaria, en las obligaciones que corresponden a DGI, la prescripción, nos dice el artículo 43 del Código Tributario, de 4 años y excepcionalmente puede ampliarse a 6 años cuando hayan elementos que justifiquen que hay una evasión de parte del contribuyente. Ahora, ¿cuándo alegar la prescripción? Ya les decía, porque hay criterios bastante diferenciados. Hay una resolución del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo que nos indica que la prescripción puede ser invocada en el recurso de reposición, que es el primero de nuestra vía de impugnación. Sin embargo, también en las primeras instancias, las autoridades dicen, mira, contribuyente, no me alegaste desde la credencial la prescripción, te dejaste auditar, entonces este reparo es válido. Luego tenemos también que vamos a aprender sobre los requisitos de las notificaciones. ¿Qué debe tener una notificación para ser válida? ¿Qué son los elementos que yo tengo que revisar una vez que llegue esa notificación? Fíjense bien porque acá es un elemento muy importante. Cuando tenemos un caso en vía administrativa, es importantísimo instruir a las personas que están en recepción, inclusive a los vigilantes mismos, porque en la práctica sucede que muchas veces hay documentos que se entregan al vigilante en recepción y no le ponen la fecha de recibido. El notificador va con su fecha de recibido, pero el documento que quedó en la empresa no le ponen fecha de recibido y se quedan con la fecha de emisión de ese documento. Y puede ser que el documento de emisión sea hasta de un mes atrás, porque el funcionario lo firma posterior a que se preelabora. Entonces, ¿qué pasa acá? Que puede hacer que se traspapeló el documento y después ni siquiera sepan la fecha exacta en que se recibió. Y esto es un gran problema porque puede ocasionar inclusive la pérdida del derecho de impugnación, porque puede hacer que el recurso hasta quede fuera de tiempo. El conteo de los días hábiles, que ya lo habíamos hablado, la nulidad y sus efectos. Bueno, muchas veces pedimos que se nos quite el reparo, que se nos desvanezcan los ajustes, que se nos quite la multa. Bueno, ¿y qué pasa con la nulidad? Puede hacer que nuestro caso no sea justamente de un reparo. De conformidad con el Código Procesal Civil, tenemos dos tipos de nulidades, una total y una parcial. Puede hacer que haya una notificación que no cumplió con el debido proceso y entonces pidamos la nulidad específicamente de ese auto. O también se han dado casos en donde el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo determina la nulidad de todo el proceso y, como les comentaba antes, diga, vuelvan los autos al inicio y comience el trámite. También podría ser. Entonces, es importante que conozcamos a diferenciar estos elementos. Siguiendo con la otra diapositiva, vamos a ver también algunos temas que estaremos compartiendo. Como les decía, muchas veces en materia tributaria pensamos que solamente tenemos los 3 recursos que nos dice el Código Tributario. Pero resulta que también pueden existir otros medios accesorios a la impugnación, como por ejemplo, bueno, tenemos el recurso por denegatoria de admisión, que antes se conocía como recurso de hecho. Si usted habla todavía de recurso de hecho, hay que cambiar un poquito el cassette porque
ya no se llama así. En el nuevo Código Procesal Civil se le denomina recurso por denegatoria de admisión. Lo que antes conocíamos como ese recurso de hecho ya no existe. Y esa es una de las actualizaciones que vamos a ver y vamos a ver cómo es el procedimiento de este recurso. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Porque podrían decirme ustedes, en el flujo que nos presentó en la lámina anterior no estaba. Es cierto, no estaba, porque como les decimos acá en esta diapositiva, es un medio de impugnación accesorio. Sucede que quizás ustedes están presentando su recurso de apelación, como les decía, se entrega en DGI Central y DGI Central lo remite al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Pero quizás en un determinado caso DGI les diga, no, este recurso no cumple con los requisitos correspondientes y tal vez ni siquiera los manda a subsanar, sino que simplemente les dicen inadmisible, no al lugar. ¿Qué pasa en ese caso? Yo como contribuyente no me puedo quedar de manos cruzadas, ¿verdad? Porque yo sé que interpuse bien mi recurso y que tenemos el respaldo suficiente. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Nos vamos directo al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo? No, la respuesta es no. Lo que se utiliza desde el punto de vista legal es este recurso, que antes era el recurso de hecho y ahora se le conoce como denegatoria de admisión. Entonces, tenemos que presentar este recurso para poder ir al TACA en esos casos. Tenemos, digamos, una autoridad abajo que nos está negando la pasada y a través de este mecanismo legal es que vamos a poder acceder a la instancia superior. Los incidentes. ¿Qué pasa con los incidentes? Bueno, supónganse que ustedes durante el proceso de auditoría están en revisión y reciben, por ejemplo, una multa porque se supone que no cumplieron con la entrega de información en tiempo y forma. Todavía no se les va a notificar el reparo, pero viene la autoridad y les multa. Quizás 1.750 córdobas la multa. Aquí hay dos opciones. Fíjense bien. O inician una vía también de recursos, que son los que hemos visto, ¿verdad? En la lámina anterior, pero resulta que para agotar toda esa vía de recursos, el plazo por lo menos es de un año. Y eso podría hacer que a usted le paralice la auditoría también, depende, ¿verdad? Si es algún tema de fondo o no. Entonces, el Código Procesal Civil también establece este mecanismo de los incidentes, que es un proceso sumario y más rápido, accesorio, paralelo, como le queramos denominar, de nuestra vía de recursos. Pero si estamos en auditoría, también puede ocasionar que la auditoría se nos paralice si lo que estamos impugnando es algo de fondo, ¿verdad? Entonces, hay que verlo y dependiendo de los casos, vamos también a estudiarlo a mayor profundidad durante el curso, cuándo iniciar una vía propiamente de impugnación, cuándo usar un incidente, cuándo utilizar estos otros mecanismos paralelos. En la siguiente lámina, vamos también finalmente a encontrar que una vez que hemos terminado la vía administrativa, es decir, llegamos al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, nos emitió una resolución y quizás la resolución no es favorable para el contribuyente. Bueno, dirán ustedes, ¿qué hacemos? Bueno, también establece la Ley de Justicia Constitucional, el recurso de amparo y la Ley 350, que es la ley de jurisdicción para lo contencioso administrativo, establece la demanda que se puede interponer en esta otra materia. Vamos a aprender a diferenciarlo cuando un recurso de amparo, cuando sí la demanda. Para el recurso de amparo tenemos 30 días y para la demanda de lo contencioso administrativo 60. De ahí de entrada que tenemos por lo menos un plazo más grande en la demanda, pero no es solo por eso, ¿verdad? Que vamos a decir, tenemos más tiempo para presentar la demanda. No, también hay que analizar cuándo corresponde una y cuándo corresponde el otro. También es importante que ustedes sepan que en este tipo de recursos o demanda, ya los días no se cuentan días hábiles, sino que son días calendarios. Es decir, que ahí vamos a incluir hasta sábado y domingo. No importa si hay feriados,
asuetos. Si el Estado no trabajó, no importa. Así haya un comunicado del MITRAP, no importa. No importa si es Navidad, si es Año Nuevo, todos los días cuentan. Entonces, eso es muy importante para que no pierdan los plazos correspondientes. Y por último, también vamos a hablar, porque no son menos importantes, ¿verdad? Para que no crean que todo va a ser proceso. También vamos a abordar de algunos aspectos de fondo, es decir, de que algunos criterios que están teniendo las autoridades de impugnación. Por ejemplo, sobre la deducibilidad de los gastos. Son 3 áreas fundamentales que quizás están reparando hoy en día las autoridades de DGI, por ejemplo, la deducibilidad de los gastos de beneficios a trabajadores o cuando tenemos algunas contrataciones tercerizadas, algunos gastos que son ocasionados en el exterior también, si no presentan contratos, si no presentan retenciones o si corresponden, por ejemplo, a provisiones, todo este tipo de cosas. Por otro lado, en cuanto a los ingresos, hoy en día, ¿verdad? Que ha sido criterio de las autoridades no permitir, por ejemplo, las ventas al costo o por debajo del costo. Se está haciendo un cálculo de un margen de comercialización y esto es principalmente lo que está generando mayores reparos en cuanto a los ingresos. Y por último, tenemos las transacciones con partes relacionadas. Recordemos que desde mediados de 2017 tenemos normas de precios de transferencia, y quizás ha sido muy obviado en algunas empresas porque como no hay una declaración como tal, pero sí son puntos que se están revisando en las actuales auditorías. Bueno, hasta aquí hemos llegado y les invito a inscribirse en el curso que estará dando inicio el próximo 31 de octubre, en donde profundizaremos cada uno de estos aspectos y les garantizo que ustedes van a salir expertos en la elaboración de recursos para que puedan dar un seguimiento o continuidad a las auditorías correspondientes en sus empresas. Muchas gracias a todos. Esperamos volver a verlos en los próximos días.